Descripción técnica del código de problema OBDI. El regulador de presión de combustible 2 excedió los límites de control presión demasiado baja, que significa P229A. Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Volkswagen, GMC, Chevrolet, Cadillac, Ford, BMW, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. En mi experiencia personal, al diagnosticar un P229A, se ha aplicado exclusivamente a vehículos con motor diésel. También ha significado que el módulo de control del tren motriz PCM había detectado una señal de bajo voltaje desde el circuito de control del regulador electrónico de presión de combustible, que reflejaba una presión de combustible insuficiente. El regulador en cuestión había sido designado con un 2. Los sistemas que utilizan múltiples reguladores electrónicos de presión de combustible a menudo usan una designación numérica. El 2 también puede referirse a cierto banco del motor. Verifique las especificaciones del fabricante para el vehículo en cuestión. Los sistemas de inyección de combustible diésel de alta presión deben ser reparados solamente por personal calificado. El PCM o algún tipo de controlador diésel integrado monitorea, controla el regulador electrónico de presión de combustible utilizando datos de entrada del sensor de presión de combustible ubicado en el riel del inyector de combustible. El PCM ajusta el voltaje del regulador de presión constantemente cuando el motor está en funcionamiento. El voltaje de la batería y las señales de tierra se utilizan para controlar un servomotor en el regulador de presión de combustible, que acciona una válvula utilizada para garantizar que se pueda alcanzar el nivel deseado de presión de combustible para cualquier situación dada. Cuando se aumenta el voltaje en el servomotor del regulador electrónico de presión de combustible se abre una válvula y se aumenta la presión de combustible voltaje disminuido en el servo causas. La válvula se cierra y la presión del combustible disminuye. El regulador de presión de combustible y el sensor de presión de combustible se integran con mayor frecuencia en una sola carcasa con un conector eléctrico, pero también pueden ser componentes separados. Si la tensión real del circuito de control del regulador de presión de combustible 2 excede un cierto parámetro, según lo calculado por el PCM, y la presión real de combustible no está dentro de las especificaciones, se almacenará un P229A y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Un regulador de presión de combustible típico. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Dado que una presión de combustible insuficiente excesiva puede causar daños internos en el motor y el convertidor catalítico y provocar varios problemas de conducción, un código P229A debe clasificarse como severo. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P229A pueden incluir los códigos de falla de encendido del motor y los códigos de control de ralentí. También pueden acompañar a un P229A: eficiencia de combustible disminuida, arranque retrasado cuando el motor está frío, humo negro del sistema de escape. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir: el motor no está sincronizado correctamente, presión baja de aceite del motor, sensor de presión de combustible defectuoso. Pasos: necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, y una fuente de información confiable del vehículo para diagnosticar con precisión. Un código P229A puede ahorrar tiempo buscando boletines de servicio técnico TSB que reproduzcan el código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor, y los síntomas exhibidos. Esta información se puede encontrar en la fuente de información de su
vehículo. Si encuentra la TSB correcta, podría proporcionar una solución rápida a su diagnóstico, después de conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado. Escriba la información en caso de que el código sea intermitente. Después de eso, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que ocurra una de dos cosas: el código se restaura o el PCM entra en modo de preparación. El código puede ser más difícil de diagnosticar si el PCM entra en modo de preparación en este punto porque el código es intermitente. La condición que causó el almacenamiento del P229A puede necesitar empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Si se restaura el código, continúe con el diagnóstico. Puede obtener vistas de la cara del conector, diagramas de pines del conector, diagramas de localización de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico correspondientes al código y al vehículo en cuestión. Utilizando su fuente de información del vehículo, realice una inspección visual del cableado y los conectores relacionados. Repare o reemplace el cableado que ha sido cortado, quemado o dañado. Use el DVOM para probar el voltaje y los circuitos de tierra en el regulador electrónico de combustible. 2. Y los sensores de presión de combustible. Si no se detecta voltaje, verifique los fusibles del sistema, reemplace los fusibles quemados o defectuosos según sea necesario y vuelva a probar. Si se detecta voltaje, pruebe el circuito correspondiente en el conector PCM. Si no se detecta voltaje allí, sospeche un circuito abierto entre el sensor en cuestión y el PCM. Si se descubre voltaje allí, sospeche que hay un error de programación de PCM o PCM defectuoso. Pruebe el regulador de presión de combustible y el sensor de presión de combustible con el DVOM. Si alguno de ellos no cumple con las especificaciones del fabricante, considérelo defectuoso. Si el regulador de combustible 2 y los sensores parecen funcionar correctamente, use un medidor de presión de combustible manual para probar la presión real de combustible en el riel en un esfuerzo por duplicar la condición de falla. El riel de combustible y los componentes relacionados pueden estar bajo presión extremadamente alta. Tenga cuidado al quitar el sensor de presión de combustible o el regulador de presión de combustible. La prueba de presión de combustible se debe hacer con el interruptor de encendido en la posición de la llave del motor apagado. KO.